Al hacer pan desde cero, una receta requiere 3/5 de una taza de agua. Si necesita hacer una porción más pequeña de la receta, ¿cuánta agua necesitaría para hacer solo 1/6 de la receta? Entonces, para responder esta pregunta, necesitamos responder la pregunta más simple, ¿qué es 1/6 de 3/5? Entonces, esta pregunta nos dará la respuesta que estamos buscando, y debido a la multiplicación de medios, necesitamos encontrar el producto de 1/6 y 3/5. Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. En el numerador tendríamos 1 por 3, en el denominador tenemos 6 por 5. Pero antes de encontrar estos productos, es mejor simplificar los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador. Observe cómo habría un factor común entre 3 y 6. Si desea mostrar el factor común, podemos escribir 6 como 2 por 3, y sigamos adelante y hagámoslo. Tendríamos 1 por 3 en el numerador, y podemos escribir el denominador como 2 por 3 por 5. Entonces podemos ver el factor común de 3, 3 sobre 3 es igual a 3 dividido por 3, o 3 que es igual a 1, entonces 3 sobre 3 se simplifica a 1 sobre 1. Ahora podemos multiplicar y saber que el producto se simplificará, o en los términos más bajos. Entonces el numerador será 1 por 1, que es 1, el denominador es 2 por 5, que es igual a 10. Quiero mencionar que a veces verás el trabajo de simplificación se muestra un poco diferente. Si volvemos al producto original solo por un momento, y tenemos 1/6 veces 3/5. Si reconoce que 3 y 6 comparten un factor común de 3, y hay 1 de 3 en 3, y 2 de 3 en 6, podríamos mostrar la simplificación aquí, donde los 3 se simplifican a 1 y los 6 se simplifican a 2. Mostrar el trabajo de esta manera ahorra un poco de tiempo, si puede determinar los factores comunes. El beneficio de usar la factorización prima es que realmente vemos los factores comunes, pero de cualquier manera funciona. Observe aquí en el numerador que tenemos 1 por 1, que es 1, y el denominador sería 2 por 5, lo que equivale a 10, por lo que cualquiera de los métodos funciona. Ahora sabemos que 1/6 de la receta pide 1/10 de una taza de agua. Espero que hayas encontrado esto útil.